Y continuamos, esta es la segunda parte de la enseñanza titulada El verdadero regreso de Israel a su tierra. Y voy a tratar de no repetir todo lo que enseñé en la primera parte, porque insto a todos los que me escuchan, a todos los que tienen un espíritu bereano, que agarren papel y lápiz y su Biblia y bueno, y su computadora y investiguen lo que estamos hablando, si es cierto. Quiero leer un pasaje de las Escrituras en San Mateo capítulo 3 y en esta parte vamos a centrarnos un poco más en los hijos de la serpiente, en la cizaña, en la Babilonia, aquella que es pues la madre de todas las abominaciones de la tierra, y estamos viendo cómo vino todas esas abominaciones. Vimos a Salomón con 1000 mujeres que corrompieron su corazón e hizo altares a todos los demonios. Y de ahí los masones del tiempo actual se jactan de que ellos han seguido algunas cosas que aprendió Salomón, de las cosas paganas y las abominaciones que hizo por seguir a dioses ajenos. Quiero leer lo que dice Mateo capítulo 3. Tratando de seguir a esa generación o esa descendencia de la serpiente. Entonces, capítulo 3 de Mateo, dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero y alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea que es bueno bautizarse confesando los pecados. Al ver él, fíjense, esta es la parte importante. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. O sea que hubo una diferencia entre la gente común y corriente y otro grupo de personas, los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos y los saduceos eran esa clase, esa casta de gente judía, que si bien es cierto, su descendencia estuvo cautiva en Babilonia y que de allí ellos aprendieron muchas cosas, como habíamos hablado del Talmud y del Zohar, de la Cábala y todo eso, que el Señor Jesucristo nunca habló de esas cosas. En la Torá no hay nada de lo que ellos aprendieron, y sin embargo esta casta de gente era la más pudiente, la más respetable, la que se vestía pues de hermosos vestidos. Y a esta clase de gente Juan les dice así: generación de víboras. O sea que esa palabra víbora es echidna, que significa también serpiente. O sea que descendencia, o como dice generación, también es una palabra que significa genema, que puede significar fruto o descendencia. Descendencia de la serpiente, en otras palabras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, pero ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Pero si ni siquiera los conoce estos tipos y ya los tilda de descendiente de las serpientes. O sea, ¿cómo es esto? Él les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ya hemos enseñado anteriormente que cuando Dios simboliza a los hombres, también le llama árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo,
Él, se está hablando de Jesucristo nuestro Señor, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Esa es una parte. Pero también va a bautizar, primero va a bautizar con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Pero también va a bautizar con fuego. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo antes también cantaba esa cancioncita que decían, bautízanos, llénanos con fuego, con fuego. Créeme, tú no quieres pedir que Dios mande fuego. No está hablando del Espíritu de Dios cuando viene y uno profetiza y habla en lenguas y el Espíritu de Dios te da sabiduría, nada que ver. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Su aventador, o sea, su abanico está en su mano y limpiará su era, su campo, limpiará su era y recogerá su trigo en granero y ¿qué? Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, aquí lo meten al granero, al trigo, y aquí pues a la paja, ya ustedes saben, la queman en el fuego. De eso está hablando. Pero el punto de lo que estoy hablando aquí, ¿qué tiene que ver todo eso? Estamos hablando de una generación de personas que siempre han existido y que el Señor Jesucristo pues también se dirige a ellos, porque si ustedes leen las Escrituras, ustedes se van a dar cuenta que el Señor fue bien duro y ahí vemos el capítulo 13 hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Él explica, dice versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger al trigo en mi granero. Está hablando de lo que dijo Juan el Bautista. Entonces él dijo, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y les explica la parábola del trigo y la cizaña. Él lo dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega, ¿cuándo es la siega? Es en el fin del mundo, en el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y voy a hacer un paréntesis. Quiero que sepan que cuando el Señor viene, y esto es un paréntesis bien rapidito, que cuando el Señor viene, la resurrección de los justos y de los buenos es al mismo tiempo, por si acaso. ¿Dónde está eso? Le voy a dar dos testimonios. Daniel, capítulo 12, el último capítulo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, hablando de Israel, del verdadero Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, hablando del libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión eterna. La palabra de Dios dice que en ese tiempo de angustia, en ese tiempo será libertado el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y dice que y todos los que se hayan escrito en la Biblia serán pues libertados. Muchos serán
dice despertados, los que duermen, o sea, resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 5 me parece, vamos a ver, lo mismo. Juan capítulo 5 dice: porque vendrá la hora, versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, dice, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí vemos dos testimonios de la palabra de Dios. Versículo 25 dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es. ¿Por qué dijo eso? Porque Él es la resurrección y la vida. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Está hablando del arrebatamiento de sus hijos, porque los que hayamos quedado hasta la venida seremos transformados. Si durmieron, los que durmieron serán despertados. Los que oigan la voz de Dios vivirán. ¿Ok? Pero después dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, al cual también le dio autoridad de hacer juicio. Está hablando de juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros. En el verso 25 dice: la hora viene y ahora es cuando los muertos, no todos, los muertos oirán su voz. Porque el mismo Señor con voz de mando y con voz de trompeta levantará su voz con voz de trompeta, y los muertos en Cristo resucitan. Los que escuchen la voz. Por eso el Señor dijo: cuando vean que comiencen a suceder estas cosas, levantad vuestra cabeza y erguíos, porque vuestra redención está cerca. Pero va a llegar un momento cuando todos los que están en los sepulcros, dice la palabra de Dios, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que cuando el Señor viene, prácticamente viene con fuego, quema la paja y mete el granero en el trigo en su granero. De eso estamos hablando. Y que la paja o la cizaña son los hijos del malo. Él lo dijo con nombre propio, son los hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los hijos que en este momento, dice Pablo, los hijos que operan el espíritu del Dios de este siglo, el cual dice opera, trabaja en los hijos de desobediencia. Y a eso vamos a dedicar esta segunda parte de la enseñanza. ¿Quiénes son aquellos hijos de desobediencia? Y vamos a ir a las Escrituras. En Apocalipsis, pero antes de ir ahí me había olvidado de leer la segunda parte de esta generación de serpientes. Primero lo habló Juan el Bautista, pero el Señor Jesús también lo dice de esta manera ¿Cómo está esto? Ustedes conocen Mateo capítulo 23. No quiero ahondar en esto, pero ustedes saben lo que dijo el Señor cuando les dijo Jesús a la gente y a sus discípulos. A la gente y a sus discípulos. Sí, porque la palabra de Dios dice, en Judas, por ejemplo, dice, hay tres clases de personas. A unos convencedlos, a otros arrebatarlos del fuego, y de otros tened misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y el Señor Jesús sacó, aquí está, hablando a la gente y a sus discípulos. O sea que a sus discípulos los estaba convenciendo, le estaba dando palabra. A la gente los estaba arrebatándole el fuego, pero había otra clase de gente a la cual se refirió.
Y él dijo, el versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y voy a leer bien rapidito algunos pasajes. Verso 13, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros escribas y fariseos, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ay de ustedes, dice, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno. Guías ciegos, dice la palabra de Dios. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y de la fe. Ay de ustedes que limpian del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Ay de vosotros escribas hipócritas, que edificáis los sepulcros, profetas, y adornáis los monumentos de los justos. Generación de víboras. O sea, que ¿de qué está hablando? Generación o descendencia de serpiente. Esa palabra también significa serpiente. Entonces vamos a ver quiénes son esta gente. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Y por si acaso el versículo en Judas que cité está en Judas, bueno, capítulo 1 y el verso 22 y 23. Donde dice, a algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. 1, 2, 3 clases de personas. Judas. Ok, entonces vamos al tema que está en Apocalipsis capítulo 2. La voy a llamar la sinagoga de Satanás. Vamos a hablar de la sinagoga de Satanás. ¿Qué es la sinagoga de Satanás? Como dije en la primera lección, empezando, de la serpiente antigua, Caín, Canaán, pues Nimrod, Babilonia, el cautiverio, pasaron los años. Y sabemos que las Escrituras es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Y sabemos que el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, está hablando de las cosas del tiempo del fin. Quiere decir que cuando la palabra en Apocalipsis capítulo 2, verso 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. O sea que una característica de la sinagoga de Satanás es que dicen que son judíos y no lo son. Ya leímos Romanos, ese versículo donde establecimos esa verdad, que no es judío el que lo es exteriormente. Vamos a buscarlo de nuevo porque es importante. A ver. 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni la circuncisión es la que se hace exteriormente a la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28 y 29. Ahí está la palabra de Dios. La sinagoga de Satanás tiene una característica. Dicen que son judíos, pero no lo son, dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el ser judío para Dios, porque la alabanza de un verdadero judío viene de Dios, como el Señor Jesús dijo a Natanael, he aquí un verdadero judío, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Por qué? Porque los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. La cizaña no entra, la paja se quema. Por eso es que el verdadero judío es en el corazón, en el espíritu, y solamente puede suceder cuando nace uno del agua y del espíritu, como se lo dijo a un fariseo, a Nicodemo, un principal entre los judíos. Se lo dijo el Señor de frente. Vino de noche porque tenía vergüenza que lo vean, y el Señor no entró con rodeos. El hombre vino a sobarle un poco. Ay, sabemos que ningún hombre puede hacer todo lo que tú haces si no ha venido de Dios. Y el Señor no fue con rodeos. Le dijo, mira, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Entonces el otro, en lugar de humillarse, él dijo, no, pero ¿cómo va a ser eso? Bueno, se lo dijo doblemente. Dijo, si tú no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar. ¿Qué significa eso? Exactamente eso. Cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, bautízate en el nombre de Jesucristo en agua, y recibirás el don del Espíritu Santo. De eso está hablando, de un nuevo nacimiento, que el único que tiene la capacidad para engendrar a aquel que es obediente, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos ha sido dado a los que hemos obedecido, porque Dios bendice a los que obedecen. ¿Dónde está eso? Versículo 32, Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando y discerniendo y desvelando quién es la sinagoga de Satanás, cuál es esa descendencia de la serpiente. Entonces estamos viendo que la sinagoga de Satanás son aquellos que dicen que son judíos y no lo son. ¿Por qué? Porque el verdadero judío tiene la circuncisión en el corazón. El que tiene el Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Somos engendrados por el Espíritu de Dios. Todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Jesucristo, de Yeshua, Hamashiach, se lo voy a decir así, pronunciándolo así en hebreo. Si alguno no tiene el Espíritu de Jesucristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Abba, papito, papito Dios. Dios es nuestro Abba. Y si alguno no tiene el espíritu de Abba, no es de Abba, no es de papá Dios. Entonces esa es la verdad, lo demás es cuento. ¿Quién es la sinagoga de Satanás? Los que se dicen que son judíos y Dios dice, no lo son,
porque no es judío el que lo es exteriormente. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni son por ser descendientes de Abraham, son todos llamados hijos. Esa es la verdad, lo demás es cuento. Y Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel en este día, es un masón. Y el parlamento judío tiene una tremenda pirámide y todo esto está con simbología masónica satánica. Esa es la verdad. Entonces, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Señoras y señores, les voy a dar una noticia un poco triste, pero es verdad. Literalmente, Satanás, pues, camina y mora en esta tierra. Él es el príncipe de este mundo y él se reúne. Quiero que sepan, se reúne en círculo con gentes y tiene una silla. Hay gente que se reúne en una mesa redonda y siempre dejan una silla vacía y ellos mismos lo dicen, es para Lucifer. Eso no es cuento, eso es real. Ahí lo dice. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. No está hablando figurativamente. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. A ver, más características de esta gente. Otra característica, tiene la doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Balaam fue un profeta caído, dice la palabra de Dios, pero de ojos abiertos. O sea que tenía el don. Porque muchos me dirán en aquel día, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Sí, tenían el don. Pero el Señor va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y este famoso Balaam amó el precio del dinero. Como dice la palabra de Dios, por usura, por la retribución del dinero, pues lo mecía al rey de Moab, a Balac. A Balac, el famoso Balac, rey de Moab, porque este Balac quería maldecir a Israel y contrató a Balaam por dinero. Y tres veces le hizo sacrificar, poner un altar y ofrecer 7 carneros, 7 corderos, no sé cuántos, 3 veces para maldecir a Israel, pero Dios no lo permitió y en lugar de bendecirlo maldijo. Pero Dios reconoce que este hombre era un caído, pero que tenía los ojos abiertos. Caído, pero con los ojos abiertos, dice. O sea, era un pobre infeliz, pero que sin embargo, pues tenía el don. Ahora, ¿cuál era la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam era la de maldecir, hacía hechicería, adivinación. La doctrina de los nicolaitas tenía que ver con poner tropiezo a los hijos de Dios. Son gente que se dedica a maldecir y a poner tropiezo ante los hijos de Dios, ante Israel, como dice, ante los hijos de Israel, como dice aquí la palabra de Dios, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea, los hijos de Israel es una cosa y los que se dicen ser judíos y no lo son, son otra cosa. Entonces, ponían tropiezo
a la iglesia del Señor son gente satánica, santeros, hechiceros, que trabajan con sacrificio. ¿Dónde está eso? Aquí dice, versículo 14, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, ¿qué es lo que hace esta gente? Esta gente usa a los demonios y a los demonios los alimentan con sangre. Acuérdense lo que habíamos enseñado, los sacrificados a los ídolos, hay demonios. Ofrecen al demonio sangre cuando hay muertes, abortos y tortura. Y esto se sigue haciendo el día de hoy. ¿Por quiénes? Por la sinagoga de Satanás. Actualmente, investiguen y lo van a encontrar. Lo que pasa es que, como repito, los medios de comunicación, todos los medios de comunicación del mundo entero, todos los periódicos famosos, los más importantes, todos los medios de comunicación, la prensa escrita, todas las radios más importantes, la prensa asociada, Hollywood, los libros, ellos son los dueños de todo eso. No estoy exagerando todo lo que estoy hablando, yo tengo que dar cuenta a Dios. Es la verdad. Ellos son los dueños de todo. El Señor Jesús dijo, el príncipe de este mundo. Entonces esa es la doctrina. Hacen sacrificios humanos a ídolos. Literalmente son pedófilos. Les encanta la pedofilia, torturar y dar muerte. Y podría decir muchas cosas, pero me las voy a reservar. Pero hay unas cosas tan abominables que se suceden en famosos templos, y no voy a decir cuáles, pero es terrible lo que pasa. Se sacrifican a babies y a niños y se toman la sangre y se comen sus partes de esos niños. Vean las estadísticas, cuántos miles de niños desaparecen todos los días en Estados Unidos y en el mundo entero. Todos los días y nunca más hay rastro de ellos. Y muchas personas desaparecen y nunca más se encuentran. Y ni qué hablar de las ofrendas que hicieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Y ya vamos a hablar de la Tercera Guerra Mundial, que ya está escrita. Ya está escrita en qué va a consistir. Eso está escrito desde hace tiempo por toda esta gente. La Tercera Guerra Mundial, de acuerdo a los protocolos de los ancianos de Sion. Eso está programado, que va a ser una guerra entre el sionismo y todos los países que apoyan al sionismo y los musulmanes. En eso va a consistir la Tercera Guerra Mundial, y eso está escrito hace más de casi 200 años atrás, hasta más. Entonces, la doctrina luciferiana es lo que la palabra de Dios dice, las profundidades de Satanás. Pero a vosotros, versículo 24, y a los demás que en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Esta gente se mete en las profundidades de Satanás. ¿Qué gente? Ya lo vamos a ver más claramente. Se mete en las profundidades. ¿Cómo es que se meten? Porque hacen orgías, sacrificios humanos y toman sangre. Las mismas prácticas que hacían allá en Babilonia y que después hasta el mismo rey Salomón se metió a hacerlas con los ídolos y los dioses, a Moloch y a Quemos y a Astarot y a la reina del cielo y a todo eso. El día de hoy sigue siendo lo mismo, las cosas no han cambiado. Capítulo 3, verso 9, dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Segundo testimonio, en 2
palabra constará toda palabra, en boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra, que segundo testimonio. Yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿A quiénes? A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. El verdadero regreso de Israel a su tierra es a la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Entonces, son doctrinas luciferianas, lo que la Biblia dice, profundidad de Satanás. Ahora, en Números capítulo 23, yo quiero leer algo muy importante. Números capítulo 23 y 23, y ahí está. Para el que quiera leerlo, no voy a leer, ahí está la historia que habíamos leído de Balaam, donde pues hace lo que tiene que hacer, y al que lo llama la palabra de Dios, a ver. Acá dice, Números 24. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio al Omnipotente en visión, caído pero no de ojos, caído pero abierto de ojos. Versículo 16. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos de ojos. Entonces, el versículo 23 para todos los hijos de Dios. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Eso es importante que nosotros, los que estamos pues en el regazo de Dios, no nos olvidemos de este versículo que está en Números 23. Nunca nos olvidemos. No hay contra Jacob, no hay agüero ni adivinación contra Israel. Estamos hablando del verdadero Israel. Porque contra Jacob no hay agüero. ¿Qué significa agüero? La palabra agüero es una palabra hebrea, es nahach, que significa encantamiento o augurio, ni adivinación. Kesem, la palabra kesem significa adivinación o oráculo. No hay hechizo o conjuro contra nosotros. No hay hechizo, ni conjuro, ni encantamiento contra los hijos de Israel, contra el verdadero Israel. Y voy a aprovechar en esta hora para hacer una declaración a los 4 vientos, a los principados y potestades de las tinieblas y a todos aquellos que están operando con el espíritu del anticristo, los hijos de desobediencia. Vengo contra toda fuerza de Satanás en el nombre de Jesús. Y escrito está que no hay hechicería, ni encantamiento, ni augurio, ni conjuro, ni augurio, ni conjuro en contra de los hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo, yo rechazo todo ataque del diablo, toda maldición proferida en contra de mi vida y en contra de este ministerio. En el nombre de Jesucristo yo la derribo, porque escrito está: ningún arma forjada prosperará contra ti, dice Jehová.
sino que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de Jehová y su salvación de mí vendrá. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y en el nombre de Jesucristo derribo ahora mismo toda maldición, toda hechicería, todo vudú, toda palabra que sea levantado en contra mía y en contra de mi familia y en contra de mi ministerio. Yo la derribo, yo la cancelo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y declaro esta palabra, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Entonces, vamos avanzando. Ahora, ¿a qué viene todo este tema? La sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son los que tienen esta doctrina? Bueno, vamos a empezar diciendo que ya que vamos a honrar el hecho de que estamos enseñando este título, el verdadero regreso de Israel a su tierra. Bueno, vamos a empezar con esto y luego vamos a abrir la lata donde están todos los gusanos y vamos a descubrir quiénes son toda esta gente. Pero, como hemos visto en la enseñanza, el verdadero regreso a Israel, pues es cuando el Señor viene y junta a todas las naciones y Él será su Dios y nosotros seremos su pueblo. Ese es el momento en que Dios junta a su pueblo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará toda lágrima, ya no habrá muerte, no habrá más llanto ni dolor, todas las cosas viejas pasaron. Dice que esta ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brilla en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. ¿De quién? De Jerusalén. Y los reyes de la tierra pues traerán su gloria y honor a ella. Ese es el momento del verdadero regreso de Israel. Ahora, la famosa proclamación del Estado de Israel, donde pues Benjamín Netanyahu, que es un masón del grado 33, es el primer ministro actualmente en el 2018. Fue proclamada su independencia oficialmente por David Ben Gurión el 14 de mayo de 1948. Y este hombre fue también un masón. ¿Qué tanto con los masones? Ok. Vamos a ver cómo se llegó a esto. Cómo se llegó a este punto. Todo empezó. Vamos a verlo con la declaración de Balfour. La declaración de Balfour, lo que tengo aquí en la enciclopedia, fechada el 2 de noviembre del 2017. La declaración Balfour. Voy a leerlo. Dice, la declaración Balfour, fechada 2 de noviembre de 1917, fue una manifestación
formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano. La declaración fue incluida en una carta firmada por el ministro de Relaciones Exteriores británico, Arthur James Balfour, y dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, un líder de la comunidad judía de Gran Bretaña, para su transmisión a la Federación Sionista de Gran Bretaña en Irlanda. Balfour pidió a Rothschild y a James Weissman que presentaran un proyecto de declaración pública el 19 de junio. Ok, entonces vamos empezando ahí. Vamos empezando allí. En el título, El verdadero regreso de Israel a su tierra. Entonces estamos viendo que hubo una declaración de Balfour. La llamamos Declaración de Balfour en el 1917. ¿Qué pasó? Ya dijimos que el gobierno británico, después de la Segunda Guerra Mundial, decidieron pues que el pueblo judío necesitaba un hogar nacional para el pueblo y hicieron lo que hicieron. Ahora, Theodor Herzl. Theodor Herzl escribió un libro titulado El Estado Judío en el 1896. La solución del antisemitismo era la creación de un Estado judío independiente y soberano para todos los judíos del mundo. O sea que este señor se le conoce como el padre del Estado de Israel. Es el fundador del sionismo y es el padre del Estado de Israel. Este señor Theodor Herzl se le considera el padre del Estado de Israel y fundador del sionismo, este señor. Entonces, en el 1905 hay un famoso libro escrito por un judío místico llamado Sergei Nilus. Sergei Nilus. Es un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, y ahí pueden ustedes ver en ese libro que está todo el mapa de ruta de todo lo que ha sucedido pues en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y también está escrito lo que va a pasar y cómo va a ser la guerra en la Tercera Guerra Mundial. Como lo dije antes, está planificada para que sea una guerra contra los musulmanes y el sionismo y todos los países que lo defienden. Entonces, vamos a ver que vamos empezando. Empezando aquí. Entonces hubo un hombre llamado Amschel Moses Bauer, que vivió desde el año 1744 a 1812. Este es el famoso hombre que origina toda la dinastía de los que ahora se le conoce los Rothschild. Este señor vivió en el 1744 a 1812. Él fue protagonista de la Revolución Francesa. Prácticamente este señor Mayer Amschel Rothschild tuvo una influencia en la Revolución Francesa misma. Este señor Amschel Moses Bauer fue un orfebre, un judío alemán, un askenazi. Un askenazi son aquellos judíos que se centraron o que pues estuvieron en la zona de la Europa Central, cerca de Alemania,
lo que es Rusia, Polonia, ese lado, se llaman los askenazis. Este fue un judío alemán askenazi. Y este hombre era un orfebre y un día puso un escudo rojo en su casa con una águila romana. Y en alemán la palabra escudo rojo, en alemán es Rothschild. Y desde ahí él adquirió ese nombre, ese apellido de Rothschild. Este hombre tuvo 10 hijos, 5 mujeres y 5 varones. Uno de ellos fue Mayer Amschel Rothschild. Este hombre influyó en la Revolución Francesa del año 1789 y terminó con Napoleón Bonaparte 1799. Y por si acaso, Napoleón Bonaparte, que siempre está con una foto así, Napoleón Bonaparte era un masón grado 33. Él fue el que dijo originalmente la frase, el fin justifica los medios. No lo dijo Nicolás Maquiavelo como mucha gente cree, lo dijo Napoleón Bonaparte por si acaso. Entonces, ¿qué estamos hablando con esto? Que todas estas personas eran masones, judíos, criptojudíos. Muchos de ellos escondían su identidad. Este hombre, uno de sus hijos fue Nathan Mayer Rothschild, que en algún momento de la historia fue el número 1, el hombre más rico de todo el mundo. Este hombre, Amschel Moses Bauer, con Mayer Amschel Rothschild, fueron los que se hicieron ricos de la noche a la mañana prácticamente, cuando pues todo el mundo creía que Napoleón Bonaparte iba a ganar la guerra y se volvió la torta, como se dice, porque ellos tenían la información y entonces vendieron todas las acciones, ¿no? O mejor dicho, compraron todas las acciones al centavo porque se sabía o se creía que Napoleón iba a ganar la guerra, y resulta que pues Inglaterra y Wellington gana la guerra en la batalla de Waterloo y se cambia todo, y entonces esta gente prácticamente se hicieron dueños de todo el dinero de entonces y así hicieron sus riquezas. Estamos hablando de la familia Rothschild, lo que ahora se llama el grupo Bilderberg, que ellos son los dueños. Este hombre tuvo un hijo llamado Barón Lionel Walter Rothschild. Este hombre, que fue el nieto, recibió la declaración de Balfour. Este hombre, como dice acá, la declaración de Balfour. Dice Arthur James Balfour la dirigió al barón Lionel Walter Rothschild, un líder de la comunidad judía en Gran Bretaña. O sea que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la fundación del Estado de Israel. La fundación del Estado de Israel fue una maquinación programada del sionismo. Se le conoce como el padre del sionismo a Theodor Herzl. En 1896 fue planificado. Este mismo hombre, que era judío, fue trabajando con la Revolución Francesa, se apoderó de todo el dinero de Inglaterra, llegó a ser fueron uno de los hombres más ricos del mundo, y ellos fueron los que presionaron para que se formara el Estado de Israel al final en 1948. Pero antes de que pasara esto, hubo una Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial fue la Revolución Francesa. Este hombre también influyó en la Revolución de Estados Unidos en el 1776. ¿Quiénes son estas personas que tienen tanta influencia? En la Primera Guerra Mundial, que era del 1914 a 1918, el Imperio Otomano queda dividido totalmente. Entonces se planifica cómo se le puede encontrar un hogar a los judíos y se forma la Sociedad de las Naciones. Y ya vimos cuál era el símbolo de la Sociedad de las Naciones, era un pentagrama. Viene la Segunda Guerra Mundial del 1939 al 1945, septiembre, y se forma en octubre, un mes después, las Naciones Unidas, en
1945. ¿De qué estamos hablando en todo esto? Estamos hablando de que el Estado de Israel fue planificado y formado por gente que no eran unos angelitos, sino que pertenecían a la masonería. Y ya hemos leído todos los primeros ministros que fueron masones. Lo leí en el primer video. David Ben Gurión, Golda Meir, Isaac Rabin, Simón Pérez, Benjamín Netanyahu, Ehud Barak, Ariel Sharon y Ehud Olmert. Todos ellos masones. ¿Qué tienen que ver con todo esto? Voy a hacer una lista de quiénes son esta gente. Ahora, este señor Mayer Amschel Rothschild dice, elabora planes para la creación de los Illuminati. Estamos hablando del año 1700 y pico. Se está hablando de la creación de los Illuminati. Con el askenazi judío Adam Weishaupt. Este hombre vivió en el año 1748 al 1830. A este es el que yo me quiero enfocar. Adam Weishaupt. (1748 hasta 1830). Este hombre, Johann Adam Weishaupt, en Alemania nació, fue un ex sacerdote católico y jesuita alemán judío. Fundador de la orden de los perfectibilistas de la francmasonería. Fue un Illuminati. Su papá era el rabino George Weishaupt, los Iluminados de Baviera. Y toda esta es una de las sociedades secretas que pues se descubrió que existían solamente por la misericordia de Dios, por una intervención divina, porque le cayó un rayo a uno de los que llevaban el correo, y pues la policía vio todo lo que estaba en el cuerpo muerto, y ahí descubrieron que había un complot para pues matar, habían cómo se mataba a la gente con veneno, era un complot para derrotar pues al reinado de Bavaria. Y bueno, eso es historia. Pero lo que quiero decir es de que este señor, Adam Weishaupt, fue el que fundó a los Illuminatis. Y algunos de los manifiestos describen así las 6 metas a largo plazo de los Illuminatis. Y dice así, número 1, abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado según el régimen antiguo. Supresión de la propiedad privada de los medios de producción para individuos y sociedades con la consecuente abolición de las clases sociales. Abolición de los derechos de herencia en cualquier caso. Destrucción del concepto del patriotismo y nacionalismo y sustitución por un gobierno mundial y control internacional. Número 5, abolición del concepto de la familia tradicional y clásica. Número 6, prohibición de cualquier tipo de religión, sobre todo la de la Iglesia Católica, estableciendo un ateísmo oficial. Weishaupt fundó los Illuminati en los bosques bávaros en la noche de Walpurgis. No se sabe con exactitud cuántas personas le acompañaron ni su identidad. El legado de las sociedades secretas. Este hombre, Mayer Amschel Rothschild, elabora planes para la creación de los Illuminati y se lo confía al arsenaki judío Adam Weishaupt, un cripto judío. ¿Qué es un cripto judío?
es una persona que no dice abiertamente que es judío. Como Carlos Marx. Por ejemplo, Carlos Marx fue un masón de grado 33, era un cripto judío, su nombre real era Moses Mordecai Leví, el famoso Carlos Marx. Ese es el famoso Carlos Marx. Ahora, ¿quiénes son todas estas personas que fundaron el sionismo y pues prácticamente oficializaron el Estado de Israel con la estrella de 6 puntas, que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel? Una estrella de 6 puntas. Le dicen que es la estrella de David. En absoluto. Hemos leído la Biblia muchísimas veces y no encuentro nada, ninguna estrella. Al contrario, cuando la palabra de Dios habla de estrella, habla de la estrella de Renfán, que era de los ídolos de Moloch y de Quemos. De eso habla, sí, la palabra de Dios. Y hemos dicho que esa estrella de 6 puntas, pues en ninguna parte de la historia de Israel está, pero sí está desde hace miles de años, desde Babilonia. Y la usan mucho los masones. Ahora, voy a hacer una lista de todos. No voy a hablar de la masonería per se, pero ya vimos quién la fundó este tipo. Esto viene muy atrás, viene desde Canaán, por si acaso. Viene desde Babilonia, desde por allá. Pero voy a hacer una lista, voy a mencionar una lista de personas que fueron y son masones. Famosos: George Washington, Benjamin Franklin, Joseph Smith, el fundador de los mormones, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Lyndon Johnson, General Ford, Barack Obama, el astronauta Aldrin, Martin Luther King, el famoso libertador Don José de San Martín, el famoso Simón Bolívar, Bernardo O'Higgins, Benito Juárez, Salvador Allende, Napoleón Bonaparte, Felipe de Edimburgo, que es el esposo de la reina de Inglaterra, Sigmund Freud, el famoso Sigmund Freud, el psicoanálisis de Sigmund Freud. Ese tipo estaba más loco. Walt Disney, Mel Blanc, el famoso autor, el creador de Bugs Bunny, Peter Sellers, el famoso músico Mozart, Winston Churchill, Buffalo Bill, Víctor Raúl Haya de la Torre, que fundó el aprismo, Lenin, Trotsky, Stalin, Federico Nietzsche, el que dijo Dios ha muerto, George Lamaitre, Albert Einstein. El George Lamaitre es bien especial porque este tipo era un judío católico jesuita que se emparentó y se hizo amigo con Albert Einstein, y él fue el que promulgó la famosa teoría del Big Bang. Este famoso Carlos Marx con Lenin y Trotsky y Stalin, que provocaron pues todo lo que se llama el comunismo, la revolución bolchevique en Rusia y todo eso, donde murieron millones y millones de personas. He leído cuántos millones, pero la verdad que no me atrevo a decir cuántos eran, porque la verdad solo Dios lo sabe, pero fueron millones, muchos millones, 30, 40, 50 millones, no sé, pero el 3% de toda la población de Rusia murió, dice. Pero esto es lo que quiero decir, las consecuencias, y todos estos eran masones. Carlos Marx, Lenin, Trotsky, Stalin, todos estos. Y acá tengo en la enciclopedia, porque es larguísima la historia, solamente voy a leer un pedacito, que es las consecuencias de esa guerra. Consecuencias culturales, nada más voy a leer. Tras la guerra civil, esta que estoy hablando en Rusia, los comunistas y todo lo que llevó el marxismo, el leninismo, tras la guerra civil, tuvo lugar un cambio muy importante en las costumbres sexuales.
La crítica marxista a la familia burguesa ya había conducido a los bolcheviques a modificar la legislación concerniente al divorcio, el matrimonio y la interrupción voluntaria del embarazo. En 1922 la homosexualidad se vio despenalizada. ¿De qué estamos hablando? De que estos hijos del diablo, como uno de los padres representantes de la masonería, ya dije, pero lo voy a escribir de nuevo, Albert Pike, masón grado 33 en sus libros Morals and Dogma. Ahí abiertamente dice que ¿quiénes son ellos? Ellos adoran a Lucifer. Toda esa lista son personas masónicas, masonas. Los masones literalmente adoran a Lucifer. Los que recién entran no lo saben. Cuando se van metiendo más profundamente, se dan cuenta a quién realmente están sirviendo y adorando. Este tipo, considerado uno de los más importantes en este libro, él declara muchísimas cosas que la gente común y corriente se puede asustar. Pero lo que leí ahí, las consecuencias: aborto, sacrificio de niños, homosexualidad, destruir la familia, que viva el divorcio. En otras palabras, ¿de dónde proviene todo eso? Viene, como dijimos al principio, de la serpiente, pasó con Caín, vino con Canaán, Babilonia, con toda la oración de los ídolos Quemos, Moloch, Astarte, el ejército de los cielos, el culto al sol, la luna. Todos estos son demonios. ¿Qué necesitan? Necesitan sangre, necesitan niños, sacrificios, orgías, necesitan pedofilia. No ha cambiado. Los masones, aparentemente, para ser masón, pues tienes que preguntar a otro que es masón. Y ellos eligen a personas de buen testimonio, que no tengan vicios, que crean en una deidad, hombres de bien, son filántropos. Pues están en todos los mejores puestos de los gobiernos mundiales. Son dueños de, como dije, prácticamente de todo. Pero voy a terminar esta enseñanza citando Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Que me escuchen bien todos aquellos que me están escuchando. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ese es el final de la historia.